¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo les va? Es un gusto de poder compartir esta clase, este estudio bíblico con todos ustedes. Gracias por la invitación también de esta congregación en la cual me ha invitado para que pueda colaborar. Como así también quería compartir este pequeño estudio de la Segunda Venida con mis hermanos de la iglesia de Liniers, que algunos de ellos han planteado esta inquietud sobre las señales de los tiempos. Y es un pequeño estudio, por supuesto, que lo he extraído de las clases que he dado de la materia de escatología bíblica en un seminario teológico hace un par de años. Traté de más o menos compactarlo un poquito para no hacerlo tan extenso, pero sobre todo quisiera responder un poco a algunas opiniones o algunas dudas de muchos hermanos que son realmente verdaderos hijos de Dios. Pero bueno, y la pregunta es la siguiente que me han hecho, como también me han hecho muchos de los alumnos en la cual dictaba en la materia de escatología. Y la pregunta es la siguiente que me gustaría compartir con ustedes. ¿Es necesario que ocurran ciertos acontecimientos o señales que todavía no se cumplieron para que venga el Señor? Es decir, hay muchas personas o hermanos que están viendo en la Biblia que hay algunos eventos que incluso el mismo Señor anunció que aparentemente no se han cumplido. Por lo tanto, el Señor todavía no viene. Tenemos que tener en cuenta que el Señor fue muy claro cuando dijo que la venida del Hijo del Hombre va a ser de forma repentina, inesperado como ladrón en la noche. Por lo tanto, parecería que se contradice un poquito para todos aquellos que dicen que hay ciertas señales que todavía quedan para cumplirse. Y por eso quisiera compartir con ustedes brevemente, quizá en la primera parte, son cuestiones de algunas señales en la cual no son necesarias como para decir que el Señor viene de forma inminente. El Señor ya lo dijo directamente, ni siquiera yo lo sé, lo sabe mi Padre que está en los cielos, es el que sabe en el momento que el Señor va a venir, y va a venir el Hijo del Hombre como ladrón en la noche de una forma repentina. Quisiera que compartan conmigo Mateo 24, vamos a leer del versículo 5, 6 hasta el 8, que dice así: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Y en el verso 6 dice, miren que no os turbéis, porque es necesario que esto ocurra. Todo esto es parte del pecado del hombre que ocurre, ¿sí? Y precisamente estos versículos, observemos que más bien no se centran tanto en la segunda venida, sino antes de la destrucción de Jerusalén. Es como en un principio serían parte de que ellos tienen que estar atentos, porque inmediatamente luego de esto, ¿sí?, va a venir, como dice el verso 15, la abominación desoladora. Es cuando tienen que estar listos o huir los cristianos antes de que realmente Jerusalén sea destruida por los romanos. Por lo tanto, estos versos en realidad no tienen que ver con el fin del mundo, sino un poco más con la destrucción de Jerusalén en un principio. Y quisiera aclarar también, obviamente, como recién les dije, que la pandemia que estamos viviendo, como otras pestes anteriores, guerras, terremotos, realmente no son acontecimientos que nos dicen o nos advierten sobre la inminente venida del Señor, porque realmente no son necesarias para que ellas nos digan o como señales de que el Señor viene. ¿Por qué? Precisamente como dice también en el texto, dice como en los días de Noé, que están comiendo y bebiéndose, casando y dándose en casamiento hasta que no entró al arca. Y realmente no entendieron hasta que realmente vino el diluvio. Así va a ser la venida del Señor. En esto
me baso en decir lo que dice el versículo 44, que dice: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Por ese motivo el Señor viene en cualquier momento y Él no necesita decirnos que tiene que ocurrir tal señal o tal ocasión o tal acontecimiento para que yo venga. Son todos resultados del pecado del hombre, de la vida que realmente se está llevando, ¿no es cierto? Realmente esto puede ocurrir en todo momento, en la época que vivimos. Estamos, sí, no hay duda que estamos en el final de los tiempos, como bien dice el versículo, creo que dice el versículo 8 que leímos: esto será principio de dolores. Recién, como los dolores de parto realmente de una mujer que se van intensificando, y esto realmente está ocurriendo con todos estos acontecimientos, todas estas catástrofes, persecuciones, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta también la frecuencia de estos dolores, o sea, de todas estas guerras que fueron ya cantidades de guerras. Cualquier cantidad de peste es muchísimo peor que esta, la que estamos viviendo ahora, ¿no es cierto? Y que fueron muy notorias todas estas guerras, la Segunda Guerra Mundial también, las hambrunas que existieron y existen. Por tal motivo, todo ello no impide, ¿no es cierto?, que sean tomados como señales definitivas de que el Señor viene. Insisto, no son necesarias para decirnos que el Señor viene precisamente porque Él va a venir de una manera inesperada. Por eso acá también dice el verso 6 que van a oír de guerras, rumores de guerras, pero es necesario que todo esto acontezca porque es el resultado del pecado del hombre. Muy bien, también podemos hacer un paralelo precisamente con los versículos de Apocalipsis capítulo 6, los famosos 4 jinetes del Apocalipsis, esos caballos que están cabalgando desde el principio de las edades, cuando el hombre pecó, y están constantemente todas estas guerras, estos rumores de guerras, la hambruna que estos caballos simbolizan, son realmente parte de la vida diaria, lamentablemente, nuestra. Pero por supuesto, pueden ser señales preliminares, podríamos aceptarlo, que realmente el Señor está por venir, pero no es necesario que esto ocurra. Esto no tiene, es parte de la vida, insisto. Quizá más podrían ser señales antes de la destrucción de Jerusalén, para que todos estén listos de cuando realmente los romanos vienen a destruir Jerusalén, ¿no es cierto? Bueno, y continuando también con esto, hablando que no son necesarias que esperemos alguna señal, también nos dice eso 1 Tesalonicenses capítulo 5, del versículo 1 y 2, acerca de los tiempos y las ocasiones: no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba, porque ustedes bien saben que el Señor vendrá como ladrón. Y realmente lo que más insiste Pablo en estos versículos, para que ellos estén preparados, que el Señor viene en cualquier momento de manera inesperada, sin esperar ningún tipo de ocasión o tiempo. Por ese motivo aclara, ¿no es cierto? Cuando hablamos de tiempo y las ocasiones, del versículo 1 de 1 Tesalonicenses capítulo 5, habla de Cronos, está hablando de un periodo, un tiempo grande. Ustedes no saben el tiempo que va a venir el Señor, y también de las ocasiones. No busquen las ocasiones, ya más bien es el Kairos, es un periodo, un periodo definido, particular, ¿no? Son esas épocas críticas, como estos acontecimientos, diferentes conflictos que realmente marcan este tiempo. Ni tanto los tiempos que estamos, el tiempo que está transcurriendo, no le den importancia porque puede venir el Señor, y tampoco el Kairos, tampoco las ocasiones. O sea que para muchos acontecimientos que pueden faltar para que venga el Señor, que serían estos conflictos, estas ocasiones, este Kairos, déjenlo de lado, porque yo voy a venir como ladrón en la noche. Como que muchos se contradicen todos estos acontecimientos, porque tienen que ocurrir para que venga el Señor. No, hermanos, que quede bien claro: el Señor puede venir ahora, y pudo haber venido luego de la destrucción también de Jerusalén. Que tengamos bien en cuenta esto, porque a veces uno está atrás de todas estas
todas estas cuestiones, estas catástrofes, estas pestes, que realmente el Señor nos quiere decir otra cosa, ¿no? Que entendamos que podemos aprender de todo esto, porque el Señor permite que ocurran en el mundo, que realmente es el resultado del pecado, ¿sí? Pero bueno, lo que me quiero adentrar un poquito más allá de esto, ahora sí, en unos minutos, que son los últimos, digamos que hay muchas señales que aún faltan cumplirse para muchos. Insisto, esto contradice realmente lo que el Señor dice de lo inesperado de su regreso. Como dicen Mateo 24, luego léanlo bien del versículo 36 al 44. Y el primer punto en el cual muchos alegan que el Señor no viene, ¿cuál será? Y será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24, 14. Falta que esto ocurra para que luego venga el Señor. Y esto se predica en muchas oportunidades, que tenemos que llevar el Evangelio, no hay duda. Hay muchos que dicen, y están en lo correcto, cuando habla de que será predicado a todas las naciones, no hace falta que sea a nivel individual, sino a naciones. En aquel momento era como del sustantivo griego, sería etnias, razas. Pero aún así hay muchos lugares del planeta recónditos que no llegó realmente el mensaje. Por lo tanto, si estamos viendo este pasaje, viéndolo ahora, que va a ocurrir ahora, por supuesto el Señor todavía no está por venir, insisto. Contradice lo que el Señor dice que puede venir de manera inesperada. Y vamos ahora cuidadosamente a entrar un poquito. No nos olvidemos que del discurso de Jesús de Mateo también habla Marcos y Lucas, que Jesús divide el futuro, digamos, en dos partes bien señaladas, ¿no? Mateo 24, versículo 3 hasta el 26, nos está hablando de todos los acontecimientos, sucesos que van a ocurrir, ¿no es cierto?, antes de que realmente Jerusalén sea destruida por los romanos en el año 70. Luego, en el verso 27, hasta el 31, a partir de dicha destrucción, nos habla de la segunda venida del Señor. 24:15, donde también ahí nos dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta de Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea, dice el verso 16, huyan a los montes. Acá ya la cuestión del versículo 15 como señal de que ya está el ejército preparado de los romanos para atacar y asaltar Jerusalén. Esto es así porque es bien claro cuando Daniel en el capítulo 7 y 9 nos está hablando también de Antíoco Epífanes, cuando realmente cometió el sacrilegio de tener que sacrificar un animal en el templo mismo de los judíos, y en este caso se va a repetir. Es un tipo que da a entender que también los romanos van a hacer este tipo de sacrilegio, de destruyendo el templo y otras cuestiones que realmente fueron una aberración, lo que ocurrió etapa previa a la destrucción total de Jerusalén. Recuerden que empezó más o menos del 66 hasta el 70 la revuelta de los judíos, y luego cuando los romanos atacaron definitivamente y destruyeron Jerusalén. Es bien claro el paralelo que ocurre en Lucas 21:20, pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Esa realmente es una señal de que prepárense, que van a tener que huir a los montes. También el verso 21, o sea, Lucas 21:21 continúa igual que el versículo 16 de Mateo, ¿no?, que huyan a los montes. O sea, es como que en una manera clara Lucas, una manera de decir, está interpretando también lo que dice Mateo capítulo 24, el verso 15. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que el versículo 14, por supuesto, que me está hablando antes de la destrucción de Jerusalén. Se encuentra en la primer parte, ¿no es cierto? Está hablando también de la primera parte de la persecución, que los discípulos así van a ser, muchos de ellos perseguidos, otros martirizados, ¿sí?
ya que los judíos los trataban a los discípulos como enemigos de este nacionalismo radical, en la cual se vio evidenciada a través de las revueltas y de las insurrecciones de los judíos contra los romanos, hasta que los romanos al final terminaron destruyendo el templo. Y ahí donde Jesús le había dicho que realmente va a haber una fuerte persecución, en el verso 10 y 11, si ustedes siguen viendo, muchos profetas falsos también van a ocurrir, que van a engañar a muchos. Y luego viene el versículo 14, donde será predicado el Evangelio a todas las naciones. Fíjense bien que esto nos está hablando antes de la destrucción de Jerusalén. Será predicada a toda la tierra habitada, y era preciso que ocurra esto antes, ¿sí?, de la destrucción de Jerusalén, antes realmente del castigo de Israel. Todos los judíos del imperio deberían oír a las buenas nuevas. Y vamos a buscar para corroborar esto. Hay varios versículos que nos dicen que el Evangelio fue predicado a todas las naciones antes de la destrucción de Jerusalén, ¿sí?, mucho antes. Y por ejemplo, ayúdenme y vamos a buscar, porque bueno, por supuesto que es un pequeño estudio bíblico. Busquen en Romanos. Vamos a buscar el capítulo 10, 18. Vamos a leer un versículo anterior, 17 y 18. Así que la fe viene por el oír y oír de la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Acá Pablo les estaba diciendo a ellos que realmente tiene que haber alguien que invoque el nombre del Señor. Cómo realmente, si no hay personas que hablan del Señor, cómo ellos podían haber oído el Evangelio. Tenían que haber personas, ¿no es cierto?, que pueda anunciarles el Evangelio para que, digamos, el incrédulo pueda oír la palabra. Y acá realmente dice que por toda la tierra salió la voz de ellos, de los discípulos, ¿sí? Ya antes, ya en Romanos, ya Pablo los decía. Y el Evangelio efectivamente llegó a todas las partes vitales del imperio romano ya antes de los años 70. Vamos a Romanos 1.5 también para corroborar un poco, la cual dice Pablo que el Evangelio fue hablado a todas las naciones. 1.5 dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. El verso 8 nos dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Ya realmente el Evangelio, ya Pablo estaba seguro que era el apóstol en la cual llevaba el Evangelio. También en Tesalonicenses, primera Tesalonicenses, capítulo 1, verso 8, donde también él los elogiaba a los tesalonicenses, Pablo, de que el Evangelio ya había llegado a Macedonia y Acaya, y a través de ellos los tesalonicenses, a su vez, al llegar el Evangelio a estas ciudades, se extendió por todo el mundo, por todas las naciones. También Colosenses, si quieren búsquenlo luego, Colosenses capítulo 1, verso 6 y Colosenses capítulo 1, verso 23. También nos dice que todos estos versículos que estamos mencionando, que es muy posible que realmente el Evangelio haya llegado a todas las naciones, ¿sí? Entonces, como dice el versículo 14, una vez que el Evangelio fue predicado a todas las naciones, entonces llegó el fin. ¿El fin de qué? De Jerusalén. Esto es más posible, ¿no? También es muy importante cuando hablamos de la palabra fin, ¿no es cierto? También puede ser el anuncio del último tiempo. No nos olvidemos, cuando viene el fin, no significa el fin del mundo, que el Señor ya viene. Muchas veces el fin es el último tiempo que transcurre desde la primera venida del Señor hasta la segunda venida. O sea, cuando se predicó el Evangelio, entonces empezó a transcurrir los últimos tiempos, es decir, la primera venida del Señor. Recuerden bien que en el capítulo de Mateo, capítulo 27, verso 51, donde dice que cuando el Señor fue sacrificado en la cruz, luego murió y él dijo, consumado es. ¿Y qué pasó con el templo? Se rajó en dos. Ahí fue el fin de la antigua
alianza del templo con todos sus rituales judíos, ¿no? Es un símbolo también de que cuando se rasgó el templo en dos, el templo realmente iba a ser destruido de una manera también literal, en el sentido de que si el velo se rasgó en dos, todos tenemos realmente accesos a acudir el Señor. Ahí donde comienza el fin de los tiempos. Y de ahí realmente en adelante, ¿sí? Comenzaría este último tiempo hasta la segunda venida del Señor. Por lo tanto, este es el primer punto que quería aclarar, de que va a ser predicado a todas las naciones, ¿sí? Antes de del año 70. Como también hay otra opción que también puede ser válida por otra escuela premilenialista, que luego de la venida del Señor va a haber una etapa, un milenio literal. Se toma la interpretación literal para muchos de que va a existir un milenio, como dice Apocalipsis capítulo 20. Y en ese milenio, ¿qué va a pasar? Cuando el Señor viene, en su segunda venida, Él es el que realmente va a haber un gobierno teocrático, el Señor es el que va a estar con todos sus hijos, todos van a resucitar, se va a vivir con Él, vamos a vivir con Él 1000 años. Pero ¿qué pasa? En ese tiempo hay muchos que van a nacer y por lo tanto no tienen a Cristo. Entonces el Evangelio va a ser predicado a todas las naciones luego del regreso del Señor. Entonces están las dos opciones que pueden ser válidas. Se va a predicar el Evangelio a todas las naciones antes del año 70 o luego del regreso de Cristo, pero no en este momento, porque obviamente tenemos que esperar a que se predique a todos para que luego venga el Señor. Insisto, esto contradice que el Señor va a venir en cualquier momento de una manera inesperada, como leímos en Mateo 24, verso 44. Ahora, vamos a seguir también con otra cuestión, con Mateo, con 1 Timoteo 4.1. También hay muchos que alegan, que dicen que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Entonces dicen, no, todavía el tiempo final de la apostasía falta, entonces luego va a venir el Señor. ¿Por qué? Porque dicen en los postreros tiempos. Cuando hablamos de postreros tiempos, no se refiere, hermanos, solamente cuando el Señor viene, el fin de los tiempos. Los postreros tiempos, en muchas oportunidades, muchos textos, que nos dice que es en este momento. También, por ejemplo, en 2 Pedro, en 2 Timoteo 3, ¿sí? Hay muchos pecados que ocurrieron en su momento, en el tiempo que Pablo escribió a Timoteo. No estaban a 2000 años adelante, o realmente ocurrieron ahí en 1 Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3, verso 1 al 5. Y realmente estos postreros tiempos podemos ver un ejemplo en 1 Juan 2.18, que dice un texto realmente sorprendente, ¿no? Hijitos, ya es el último tiempo. 1 Juan 2.18, ya es el último tiempo. Ya son los postreros tiempo en el cual ya han surgido muchos anticristos. Ya Juan no estaba hablando hace 2000 años atrás, para ellos, ¿sí? Ya comenzó hace 2000 años atrás. Pablo también enseña lo mismo en 1 Corintios 10, 11 y 1 Pedro 1:20, ¿sí? Y si buscamos por lo menos un texto de esto, ¿no? Busquemos, ¿le parece? 1 Pedro. 1 Pedro, vamos a buscar. Está antes de 1 Juan, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, que dice así. Vamos a leer dos versos antes, 18, 19, 20. O sea, 1 Pedro, capítulo 1, verso 18, 19, 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera vana de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado antes de la fundación del mundo para ser manifestado en los tiempos postreros por amor de vosotros. No va a ser manifestado Jesús antes de la fundación del mundo, en la segunda venida. Ya luego de la primera venida, el Señor ya fue manifestado antes de la fundación del mundo. El Señor ya preparó al verdadero Salvador, a su Hijo, para que realmente, por amor nuestro, para que nosotros podamos ser rescatados de nuestra
vana manera de vivir, ¿no es cierto? Solamente Él puede llevar en la cruz nuestra pecaminosidad. Y después hay otros textos que también nos hablan, como Hebreos capítulo 1, versículo 2, para hacerles a ustedes notar que cuando hablan de postreros tiempos también se refería en el momento que los autores escribieron estos libros de la Biblia. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, como dicen otras versiones, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo, al quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. También tenemos que tener en cuenta cuando habla de los últimos días, nos está hablando, hay muchos textos que también utilizan esta terminología cuando el Señor viene. También tenemos en 1 Pedro capítulo 1 versículo 5 que nos está hablando que el Señor también va a ser manifestado en los últimos tiempos en la segunda venida. También ocurre en esto, sí. Tenemos que tener en cuenta que hay otros versículos que nos está hablando que va a ocurrir en los últimos tiempos cuando el Señor venga, pero como ustedes ven acá, postreros tiempos, está hablando de realmente en el momento que Pablo le escribió a Timoteo. Le está hablando mucho a ellos porque no nos olvidemos que es una carta pastoral, ¿no? Que realmente también todas estas personas, la apostasía ocurría en esa época, sí, en la época de decadencia del Imperio Romano, y lo aplica también en 2 Timoteo capítulo 3, versos 6 al 7, ya que muchos pecados ya existían en los tiempos de Pablo. No tiene ningún sentido que ocurran ahora, si bien ya antes, por ejemplo, se prohibía el matrimonio, en 1 Timoteo 4:3, o si no, se prohibía meterse en casas para engañar a las mujercillas, ¿no? Como dice en 2 Timoteo capítulo 3, verso 6. Esto indica que Pablo estaba hablando a su propia época. Antes no está hablando de la segunda venida de Cristo. Era un problema más inmediato que Pablo tenía que alertarles a ellos que esta apostasía ocurriría en los postreros tiempos. Insisto, estos últimos tiempos viene de la primera venida del Señor hasta la segunda venida. Todo ese periodo se habla en la Biblia que son los últimos tiempos, no solamente cuando el Señor venga en su regreso, ¿verdad? Y después tenemos otras cuestiones para hablar en Segunda de las Tesalonicenses, capítulo 2. Busquemos Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, que también nos habla mucho de un texto bastante complicado, del versículo 1 al versículo 3. Vamos a leer. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de modo de pensar, no os conturbéis ni con espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este texto obviamente para muchos dice que el Señor no va a venir hasta que se manifieste este hijo de perdición. Pero tenemos que identificar quién es el hijo de perdición, ¿no? Que no vino todavía, que va a venir después. Quiere decir que también este texto nos dice o contradice lo que dijo Jesús, que puede venir de manera inesperada. Tenemos que esperar que venga este hijo de perdición, este hombre de pecado, este inicuo que muchos lo identifican como el anticristo. ¿No estará el anticristo ahora? No. Falta venir todavía. Hay muchos que especulan con este chip que todos vamos a poseer. Ya hace más de 10 años que en diferentes países está ocurriendo esto, ¿no es cierto? El chip que realmente puede ser que en un futuro pueda ocurrir, pero ya hay mucha gente que lo tiene con el fin de establecer un cierto orden en algunos países. Algunos ya mismos lo quieren tener, pero no es una obligación para nada. Yo esto realmente mucha especulación y sinceramente, hermano, no estoy de acuerdo. Cuando hablamos de este hombre de pecado, tenemos que definir quién es, ¿sí? Hay muchos que decían que podía ser los papas, muchos decían que podría ser el Imperio Romano, pero bueno, el Imperio Romano ya dejó de existir.
O sea, el hijo de perdición no puede ser el imperio porque tenía que volver a revivir o resucitar el imperio romano nuevamente. Los papas también. Hay muchos argumentos que realmente no personifican a este hombre de pecado, hijo de perdición. En una oportunidad lo podemos ver en otra clase para de alguna manera yo poder argumentar que realmente no es ni el papado ni tampoco lo que estamos viendo del hijo de perdición, que puede ser el imperio romano. Pero lo que es más cerca, lo que personifica, porque cuando habla hombre de pecado, en realidad personifica a algo, ¿no? A fuerzas del mal, fuerzas ateas, fuerzas, también religiones falsas que hoy existen, pero son personificadas y llamadas así, el hombre de pecado. Y luego parecería que este hombre de pecado, que parece que en estos momentos, sí, a través de todo lo que está ocurriendo en contra de Dios y que se pone en lugar de Dios, como luego dice, parece que ha ganado la guerra, pero Cristo vendrá en su segunda venida y realmente lo va a destruir con el resplandor de su gloria. Por favor, leamos luego en nuestras casas 2 Tesalonicenses capítulo 2 del versículo 1 hasta el verso 12, ¿sí? Bueno, también tenemos que tener en cuenta que muchos lo identifican como un anticristo, de que habla 1 Juan 2:18, que se va a oponer realmente a Dios, ¿no? También está personificado el mal, porque realmente también cuando hablamos que había muchos, y hoy hay también muchos falsos maestros que niegan que Cristo vino en carne. 1 Juan capítulo 4, verso 1 al 3, y se ponen en lugar de Dios, donde acá realmente impera totalmente este hombre de pecado en la actualidad. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 verso 7 dice que el misterio de iniquidad se refiere a las influencias del mundo en los días de Pablo, porque nos está diciendo, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay en el presente, hay alguien que lo detiene. Tenemos que tener en cuenta que hay muchos gobiernos hoy en día, muchas naciones, que todavía hacen imperar de manera lo más posible un orden moral, ¿no? Donde impera el orden y de alguna manera está deteniendo, digamos, toda esta iniquidad, pero ya cada vez se está desatando más y más y más toda este hombre de perdición, ¿no es cierto? Que ya cada vez ya nos están apegando tanto la gente a algunos gobiernos, que todavía hay gobiernos que de alguna manera quieren detener toda esta inmoralidad que está existiendo en la actualidad. Estamos hablando también de la igualdad de género, estamos hablando de todos los movimientos de un matrimonio igualitario, de donde los chicos en muchos países de Europa ya existen, donde existe esta ley, donde dice que muchos de los chicos después de los 12 años pueden elegir su sexo, pueden tener su pareja, y que ya no están a merced de sus padres, ¿sí? Ya está imperando de una manera muy fuerte una anarquía realmente terriblemente, ¿no? Una anarquía que significa ausencia de autoridad, donde ya la gente no está sujeto a ciertas leyes. Es más, ya de a poquito todas las leyes de estos pocos países moralistas que existen están desapareciendo. Realmente ya están existiendo de a poquito casi en todos los países del mundo donde impera esta anarquía, ¿no? Donde realmente todas estas fuerzas del mal ya están cada vez desatándose. Entonces esta fuerza, estos países que lo detienen, ya van a ser parte también de esta anarquía. Todos se van a oponer a Dios de una manera más que evidente. Esto ya ocurre, como dije, en Europa, en Estados Unidos y otros países, en lugar realmente que ya dan lugar a que realmente toda esta pecaminosidad que se opone a Dios ya está existiendo en la actualidad, ¿no? En estas últimas décadas. Por tal motivo, tanto estos 3 versículos que cité, que será predicado el Evangelio a todas las naciones, también habíamos hablado de los que van a apostatar, que ya la apostasía existe incluso en los tiempos de Pablo, según hablaba en Timoteo,
cuando hablamos de los postreros tiempos, también se refería en el momento que Pablo le escribió a Timoteo, ¿sí? Y también ni hablar de 2 Tesalonicenses, de la manifestación del hombre de pecado, que luego que Pablo les dijo a los tesalonicenses, cuidado porque luego de que yo les escriba se va a ir manifestando este hombre de pecado. Por lo tanto, de una manera constante les está diciendo que cada vez realmente este inicuo, ¿no? Ya está en acción en este preciso momento. No es necesario esperar una gran tribulación futura, un futuro anticristo, que lo puede haber, pero ese futuro anticristo que dice la Biblia quizá está operando hoy. Quizá esta última tribulación también ya está imperando hoy. No nos olvidemos que las trompetas del Apocalipsis, también el Señor ya está enjuiciando a muchas personas que están alejadas de Dios, quizás a través de esta pandemia o de otras pestes, para que el hombre se acerque a Dios. Pero a pesar de eso, como dice Apocalipsis capítulo 9, versículo 20 y en adelante, dice, y aún así el hombre se arrepintió. Todo esto ocurre, el Señor, a través de su misericordia, envía todas estas catástrofes para que el hombre vuelva a Dios. Pero no envía para decir, miren que yo ya estoy por venir. El Señor puede haber venido hace rato, hermano. No es necesario que todas estas catástrofes, que el Evangelio sea predicado, que realmente este hombre de pecado ya está trabajando ahora. No es el último tiempo, ahora ya está trabajando. La predicación del Evangelio a todas las naciones pudo haberse ya predicado antes de los 70, como ya expliqué, o en el milenio. Lo mismo, este hombre de pecado ya está ahora manifestado, ¿no es cierto? Y que luego, cuando el Señor viene, de una manera terriblemente majestuosa, digámoslo así, va a destruir a este hombre de pecado solamente con el resplandor de su venida, como dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 8. Lo que quería decir en resumen es esto, hermanos. Lo único que podemos hacer ahora es vigilar y velar, no buscar ningún tipo de acontecimiento que falta, el Señor todavía no va a venir, por tal motivo sí, hermano, ya pudo haber venido hace rato. Luego del 70 después de Cristo, cuando Jerusalén fue destruida, ya pudo haber venido, porque se cumplió todo. Y todavía un poquito más adelante, bueno, porque cuando Pablo escribió a los tesalonicenses, que fue del 80-90 después de Cristo, acá dice que el hombre de pecado luego va a ser manifestado, pero no al final del periodo, sino luego del 90 hasta ahora, y que ya lo estamos viendo cómo se manifiesta, ¿no es cierto?, a través de todas estas creencias falsas, a través de toda la cual ya está imperando una anarquía muy fuerte, e incluso ya las leyes que están promulgando por muchísimos países realmente ya son parte de las fuerzas del mal, de este hombre de pecado que se opone a lo que realmente Dios instituyó. Por ejemplo, el matrimonio, ¿no es cierto?, que tiene que ser hombre y mujer, por ejemplo. Que busquemos, hermanos, en este tiempo más que nunca, ¿sí?, ser vigilantes, estar listos, estar espiritualmente despiertos, ¿sí?, ser vigilantes, el hábito de estar orando y buscar la presencia del Señor constantemente, que está realmente fiel a Dios y sirve al Señor. Nunca el Señor va a venir como ladrón en la noche y nos va a encontrar de sorpresa. Tenemos que estar listos, ¿sí?, porque va a venir inesperadamente. Velar, el Señor nos dice, por algo dice, yo vengo inesperadamente, por lo tanto ustedes tienen que velar, estar firmes, estar sobrios, ¿no es cierto? Todo lo que hagáis, como dice en 1 Corintios 16, versos 13 y 14, velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes, que todo lo que hagáis sea hecho con amor. Y ser sobrios también significa esto, estar lleno del fuego espiritual, moral por un lado, y no andar, como dicen, sobreexcitado por el otro, sino tranquilo, firme, sano. Eso lo dicen, perdón, 1 Pedro capítulo 4, verso 7, realizando sus deberes y cumpliendo su ministerio. También nos dice 1 Timoteo 4, 5, que cumplamos el ministerio que el Señor nos dio, que llevemos como nunca el Evangelio, hermanos, porque el Señor, quizá antes de terminar este estudio, ya el Señor puede venir, o quizá ustedes no terminan realmente de
de escuchar este video. Hermanos, que Dios los bendiga muchísimo y estemos listos porque el Señor puede venir en cualquier momento. Que Dios los bendiga.